Bienvenidos a Relictum Conciencia, un podcast dedicado a presentar análisis científicos con reflexiones prácticas y a la divulgación de acciones por el planeta. Mi nombre es Luna Barragán, bióloga ambiental y ecóloga. El tema que vamos a tratar hoy es el cambio climático y la pandemia. Una de las medidas más utilizadas por los gobiernos para frenar los contagios de COVID-19 ha sido la cuarentena. Por esto, el transporte terrestre, aéreo y marítimo, la industria y muchas más actividades humanas han parado drásticamente y se ha priorizado el trabajo y la educación desde casa. Por tal razón, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire se han reducido. Gracias a esto, a las pocas semanas de confinamiento, las redes sociales se invadieron de fotografías que evidenciaban cielos claros y paisajes que se habían dejado de ver desde hace décadas por las nubes de smog que ocultaban estas bellezas. Fuimos testigos del impacto que tiene nuestro sistema actual sobre el ambiente y nos sorprendimos al ver que con poco tiempo de pausa de nuestra parte, la naturaleza comienza poco a poco a buscar su equilibrio. ¿Pero acaso esta pausa es significativa frente a los cientos de años de contaminación? Debido a que el consumo energético global, donde el 85% se genera a partir de combustibles fósiles, y a que la producción industrial se ha reducido en un 20%, podemos decir que este primer trimestre del 2020 ha presentado una reducción de 5,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto al mismo periodo en el 2019. Y si terminase el año de esta manera, la reducción total sería del 8%. Los objetivos para frenar el cambio climático son de una reducción de 7,6% cada año desde el 2020 hasta el 2030, para mantenernos en el aumento de 1,5 grados centígrados. ¿Ya ven que no es tarea fácil? La reducción de emisiones se debe principalmente al cese de la industria, seguido por el transporte terrestre, la generación de energía, el consumo residencial, la pesca, el transporte marino y la aviación, en ese orden. Este fenómeno no tiene precedentes. Incluso las crisis anteriores no habían podido alcanzar tales valores de reducción de emisiones. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, se logró una reducción del 4%, la recesión de los 90s un 3%, la crisis energética de los 80s y la crisis financiera del 2009 el 1% cada uno. Es decir que la crisis sanitaria del 2020 está logrando una reducción casi de la suma de todas estas crisis en conjunto. Y todo esto porque las grandes potencias están casi completamente frenadas. China, por ejemplo, responsable del 1,16% de las emisiones globales, ha reducido el 25% de sus propias emisiones. India, responsable del 5,1% de las emisiones globales, ha logrado un 30% de la reducción. Pero toda esta reducción ha sido a costa del derrumbamiento de la economía. El 81% de la fuerza laboral ha sido bloqueada y ha generado una mayor tasa de desempleo de la historia. Con esto, el gasto se ha disminuido y será el año en que casi ningún país podrá mantener indicadores económicos positivos. Los gobiernos hacen lo que pueden por mantenerse estables y ya están gestando políticas de crecimiento económico para su recuperación apenas pase la crisis sanitaria. Esta reacción puede llevar a un repunte de la generación de emisiones como está ocurriendo actualmente en China, quienes ya están reiniciando sus actividades. Debido a los bajísimos precios del petróleo, el desarrollo de energías limpias se va al piso. Este año se estima que habrá 48% menos instalaciones de energía solar. Pero si algo se ha destruido tanto, la reconstrucción debería tomar nuevos caminos. Cambiar a una economía sostenible se veía utópico, pero ahora que hay que empezar de nuevo, podríamos matar dos pájaros de un solo tiro: reactivar la economía y manejar los recursos de manera sostenible. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford, donde se encuestaron a los ministros de economía de los países del G20, los 20 países más ricos que en conjunto representan el 85% de la economía mundial,
y también a expertos en el tema sobre las políticas que se llevan a cabo para restablecerse. Se analizaron más de 700 políticas y se agruparon en 25 arquetipos, midiendo 4 categorías: la velocidad de implantación, el multiplicador económico, el impacto climático potencial y la deseabilidad general. De acuerdo a esto, las políticas mejor punteadas fueron la inversión en la educación, inversión en infraestructura de energías limpias con énfasis en la energía a partir de hidrógeno, mejoramiento de la eficiencia de los edificios, es decir, la calefacción, energía, entre otros, inversión en la conservación y espacios verdes, gasto en infraestructura y desarrollo sostenible, que en países de medianos y bajos ingresos se reemplaza con el apoyo rural y el desarrollo agrícola. La mayoría de estas políticas tienen multiplicadores económicos muy altos, pero con resultados a largo plazo. El que persevera alcanza. Otras políticas sugeridas son la inversión en conectividad como transportes verdes y comunicación como redes 5G, investigación en infraestructura y desarrollo sostenible, inversión sanitaria y reentrenamiento de trabajadores en temas de inteligencia artificial, robótica y nuevas energías. Por otro lado, existen políticas sociales que tienen impacto a corto plazo, aunque con efectos negativos en el ambiente, como el apoyo a hogares con salarios temporales o bonos, cubrimiento de necesidades básicas, subvenciones a escuelas, hospitales o empresas, e inversión en el transporte tradicional. ¿Y por qué? Porque este dinero generaría el efecto colateral de repunte en las emisiones de gases de efecto invernadero, como está ocurriendo en China, ya que, después de tantas restricciones, el gasto puede subir. Esta es la forma tradicional de la economía. Ahora deberíamos innovar. El mundo ya no es como antes. 1/3 del trabajo será desde casa a partir de ahora. Los vuelos de negocios van a desaparecer. ¿Será que podemos reinventar la economía para que nos beneficie a todos y no afecte al planeta? Hablando de otra cosa, no sé si alguien se había parado a pensar, ¿será que el cambio climático ha tenido algún efecto en la pandemia? El COVID-19 es una enfermedad respiratoria y como muchas de estas, existen patrones ambientales que pueden hacerla estacional. Según algunos estudios, se ha podido determinar que su transmisión se ve favorecida en ambientes secos y con temperaturas de entre 5 y 11 grados centígrados. Según esto y los patrones climáticos actuales, se espera al menos 10 brotes severos en los próximos meses. Y aquí es donde entra el cambio climático. ¡Atención! Resulta que en Europa, los primeros contagios comenzaron en el mes de enero. Todo iba muy tranquilo hasta que los contagios se dispararon principalmente en Italia y España. ¡Qué coincidencia que durante el mes de febrero hubo un sistema anticiclónico anómalo en el Mediterráneo occidental y la presión bajara en el norte de Europa debido al fenómeno climático conocido como oscilación del Atlántico Norte y oscilación del Ártico, que este año presentó valores únicos jamás vistos antes? No entraré en detalles, pero este fenómeno generó las condiciones ideales de contagio de COVID-19 precisamente en Italia y España. Es más, existe correlación entre las fechas y localidades donde este fenómeno climático tuvo efecto y a la vez hubo explosiones de contagio. Sumado a esto, la contaminación del aire por sí sola es la causante de varias enfermedades respiratorias y cardiovasculares, precisamente los factores de riesgo para que el COVID-19 se torne mortal. De hecho, la contaminación del aire causa anualmente 2 millones de muertes prematuras, y en 6 meses el coronavirus lleva aproximadamente 362,000 muertes, o sea, ni un cuarto. Este año, debido a la considerable mejora de la calidad del aire por la cuarentena, se estima que se han evitado 7,400 muertes prematuras y 6,600 casos de asma infantil. Y otra cosa, la contaminación del aire no solo son gases de efecto invernadero, existen los llamados PM2.5 y PM10, que son partículas de carbón o también llamado hollín. Estos sólidos como polvo pueden viajar cientos de kilómetros y se ha comprobado que algunos virus se adhieren a estas partículas y permanecen activos más tiempo. Aún no se sabe si el COVID-19 tiene esta capacidad, pero es una posibilidad inquietante.
ya que hasta ahora han habido mayor contagios en áreas de alta polución que en suma con otros factores como la densidad poblacional podrían estarse explicando. En fin, las conexiones no dejan de aparecer. Tanto el cambio climático como la pandemia se influyen mutuamente y traen consigo un sinnúmero de elementos relacionados. Así es la vida. Este punto de inflexión puede ser tomado como una oportunidad para revolucionar el mundo, volcarnos hacia una economía sostenible, proteger nuestro planeta y nuestra sociedad para el futuro. ¿Cómo podemos influir para que nuestros gobiernos tomen las correctas decisiones para la sociedad, la economía y el ambiente? Cualquier opinión, pregunta o idea en general, puedes escribirnos a relictum.c@gmail.com o comentarnos en nuestras redes sociales como relictum.c en Facebook o Instagram. Y si estás interesado en realizar voluntariados con fines de conservación biológica, no olvides comunicarte con nosotros. Agradecimientos a Hernán Orellana por ser parte del desarrollo del material y la producción, y a ustedes por escucharnos. Así que quédense en casa y hasta la próxima.